Bueno, hola a todos. Querías contarle un poquitico en qué quedó todo esto, cómo va la investigación, a punto de tener el primer protocolo provisional de atención de urgencias, hoy viernes 8 de mayo. ¿Cómo estamos los odontólogos y qué tan preparados estamos? Vamos a ver en qué terminó toda esta parte de la investigación, que continuará y seguirá por mucho rato. ¿Cómo inició todo esto? Eh, el 30 de marzo me dio por sentarme a estudiar y ver qué era lo que estaba pasando con este bicho, con este tal virus. Y monté una pequeña conferencia basada en toda la evidencia científica que había en ese momento y cómo me imaginaba que iba a ser la práctica odontológica en ese momento. Esto tuvo una serie de visualizaciones. Yo en la vida pues había tenido páginas web y una de esas cosas, entonces realmente desconozco toda esta parte, pero vi que había un número interesante de personas allí viendo. A raíz de esto, tuve la visita o el llamado de la Asociación Colombiana de Prostodoncia y de la Asociación Colombiana de Prostodoncia y de la Federación Odontológica Colombiana pidiéndome que si hacíamos un seminario o un webinar que se montó para el martes 14 de abril, o sea, del 29 al martes 14 de abril. Y se presentó, duró 2 horas y pico, casi 3 horas. Y resulta que este seminario tuvo, al 14 de abril, lleva más o menos 42.000 reproducciones. Ha sido interesantísimo, ha sido súper gratificante ver cuánta gente interesada en el tema y aportando y queriendo ver cómo puede ayudar de alguna forma. Hoy estábamos en esta conversatorio con el doctor Enrique Haddad. Hace unos días tuve la oportunidad de ser invitado en la plataforma de 3M, la cual sale este lunes a las 11 de la mañana, hablando de los avances en la elaboración de este protocolo y unas modificaciones que han habido desde entonces. Creo que día a día tendremos modificaciones y tendremos que estar ajustando y estudiando qué va pasando y cómo vamos encontrando nueva evidencia. Agradezco a la Asociación Colombiana de Prostodoncia, parte del protocolo y con la ayuda de muchos de mis colegas, del doctor Calacho, de Juan David, de el doctor Platín y muchos de los de la Junta Directiva que aportaron a esta parte, pero realmente les agradezco. Lo hice desinteresadamente, pero muy honrado por esto, entonces muchas gracias a mi asociación. Esta parte vamos a saltarla, pero básicamente nuevamente acordémonos que este par de animalitos, el murciélago y el pangolín, es importante saber y conocer de dónde provenían, de dónde fue la mutación al humano y entender un poquitico de los pasados, sobre todo el último, el MERS, a ver qué fatalidad hay comparada con lo que hay ahora, si han logrado la vacuna que no se ha logrado desde 2012 a hoy en día y aún no se tiene la vacuna para el MERS. Y conocer un poquitico de dónde viene nos ayuda a estar pendientes de estos animales para que no vayan a causar un rebrote. Eso es básicamente, no los voy a molestar con esto. Ya conocíamos perfectamente el genoma, el RNA, el cual, por qué fue nombrado un coronavirus, por estos spikes, su membrana lipídica perfectamente y los receptores humanos, específicamente en el pulmón. Pero lo más importante era ver lo de la carga viral. Sabemos que esa carga viral depende un poquitico del estadio del virus en las primeras etapas del virus. Entonces, cuando hablamos de carga viral, queremos saber un poquitico cuánto virus nos ingresa y qué tipo de, qué edad tenemos, si tenemos algún tipo de complicación en salud que nos va a dar más o menos la gravedad de los síntomas. O sea que inicialmente pensamos que de 7 a 14 días era el periodo de incubación cuando estaba el virus funcional y que empezaba a decaer en ese momento y que duraba más o menos 24 días. La gravedad de los síntomas viene asociado entonces a la edad que está ese virus, digamos que se va envejeciendo, entonces un virus en los primeros días es mucho más virucidad, es mucho más fuerte, si ingerimos una mayor cantidad, pues la carga viral es mayor, versus pocos virus hacia el final de los días de contaminación, los 14 o hasta los 24 días, porque hasta los 24 días se han visto cargas virales funcionales. Entonces de eso depende cuál es la gravedad de los síntomas que voy a tener. Obviamente está asociado a la edad, en cuanto a que los pacientes mayores van a tener una mayor probabilidad de gravedad en los síntomas y el estado de salud previo nos puede agravar la situación.
Eh, los órganos más destacados son los pulmones, obviamente. Aquí están los receptores. Este es como la ficha del rompecabezas donde parquea. Pero también ya se empiezan a encontrar daños en los testículos y daños en las glándulas salivales. Hay pacientes, todos los pacientes después de sufrir del coronavirus tienen algún tipo de daño pulmonar irreversible. Se habla de un 20 a un 30% de la capacidad pulmonar, y vemos que ha atacado desde un neonato hasta pacientes de 5 años, y el paciente mayor de todos ha sido de 104 años. Hay pacientes de 20 y pico de años sin ningún tipo de problema de salud, con unas gravedades importantes. O sea que realmente no tiene ninguna preferencia por edad. Obviamente a los mayores y con problemas de salud los ataca, pero ya vemos que efectivamente desde un neonato hasta 104 años. El artículo estrella nuevamente, la contaminación por propagación por el aire, por contacto o por superficies contaminadas. Tal vez es la más grande de todas. Cuando vamos al supermercado, tocamos algo, lo llevamos a la boca, lo llevamos a la nariz, a los ojos. Y la contaminación por el ojo, esa comunicación que hay por el conducto nasolacrimal que llega a la nariz y que entra vías aéreas. Entonces cada vez vamos viendo cómo va profundizando. O sea que tenemos muy claro, si nosotros cerráramos esas tres vías, si pensáramos en el virus como unas abejas, y tienen tres posibilidades de entrar. Por el garaje de nuestra casa, esa sería la boca. Por la nariz, esa sería la puerta. Y por el huequito para ver quién está por allí, ese serían los ojos. Entonces, si selláramos esas tres entradas, tenemos garantizado que no tiene cómo entrar. Entonces, la utilización de guantes realmente pues, nos ayuda a quitar fácilmente la carga viral que tenemos en las manos, pero no nos inhibe de estarnos lavando las manos y la cara y de hacer la remoción con mucho cuidado para no ir a llevar alguno de los virus a la boca. ¿Por qué cerramos nuestro consultorio? Y aplaudo al gobierno. Fue un momento importante para haber cerrado nuestros consultorios, pero realmente tenemos que tener en cuenta una serie de cosas. Necesitamos reducir la curva de expansión hasta detenerla, ojalá. Vemos que no se ha detenido, pero digamos que se logró disminuir. Era el momento para educar mejor a la población. No podíamos identificar a los pacientes asintomáticos a menos de que hicieran una PCR, que eran muy demoradas porque no habían. Hoy en día se demora 8 horas. Y una prueba rápida que definitivamente no tiene ninguna acidez. Ahorita vamos a explicar eso, o al final lo vemos. La mayoría de nuestros procedimientos producen aerosoles, lo más grave porque aerolizamos todo lo que está en la boca y en la laringe, en vías aéreas, que es donde está parqueado el virus antes de entrar a su parqueadero final en el pulmón, lo cual incrementa sustancialmente, además de la cercanía con el paciente. El equipo médico era insuficiente, no estaban preparados y había escasez de equipos de protección personal para el uso médico y la salud en general. Sabemos perfectamente que los pacientes asintomáticos están en la calle. Muchas veces no es que ni siquiera quieran estar contaminando, sino que muchas veces la sintomatología es tan leve que no son conscientes de que tienen el virus. Otros simplemente no les importa, y aquí viene la importancia de que el uso de tapabocas que cubra nariz y boca y los ojos sea de carácter obligatorio. Vemos como en el New England Journal of Medicine nos mostraban también la transmisión de pacientes asintomáticos, cómo se presenta en saliva hasta 11 días después de hospitalizados, inclusive después de tratamiento, o sea que está mucho tiempo activo, y nos empiezan a mostrar, este es un estudio de laboratorio aún, no ha sido pasado a la realidad, pero nos empiezan a demostrar cómo una persona caminando puede dejar una estela de 4 o 5 metros. O sea que si yo voy caminando, no debería caminar en línea, sino separado, en líneas diferentes, para no coger la estela. Y si voy pedaleando fuertemente, puedo dejar una estela hasta 20 metros. Y esto me pareció perfectamente obvio. Hace unos días que salí a caminar en la mañana con mi hija, vimos una mujer a unos 10 metros más o menos con un perrito. La mujer coge su perrito, pasa la acera y se va al otro lado de la calle. Cuando pasamos por allí, ahí mismo olimos el perfume de la señora. Y le dije, esta es la mejor forma de entender cómo es que se quedan esos virus allí estacionarios y podemos pasar y los podemos ingerir. Este científico japonés sí demuestra en un ejemplo en vivo con pacientes cómo esas partículas en una conversación tranquila, pausada, no así como enérgica como la mía, se logran mantenerse en el espacio hasta 20 minutos después de una conversación. Lo de la estabilidad en superficies es importantísimo, pero más importante que todo esto para nosotros como odontólogos
fuera de todo lo que tenemos en nuestro consultorio de vidrio, de plástico, de metal, que es lo que más se demora, donde más tiempo logra sobrevivir el virus, es que en las máscaras faciales dura 7 días. Acuérdense de esto, 7 días en una máscara facial. Entonces, realmente tenemos que tener mucho cuidado con el reuso. Hay suficiente número de protocolos que nos ayudaron a ir visualizando y a ir cambiando y a ir viendo cuál era el camino correcto. Muchos muy interesantes. Teníamos muchos de los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, de la CDC de Estados Unidos, donde nos muestran cómo lavarnos las manos, ya sea con jabón, ya sea con alcoholes glicerinados, la colocación de los equipos de protección personal, la utilización y la remoción, súper importante, los momentos de hacer higiene de nuestras manos. Y vamos a ver en qué iba. Quería mostrarles esto porque realmente de todo lo que van a ver acá, realmente esto es una apreciación personal, ha sido un análisis mío que he querido difundir ante toda la comunidad con el fin de instruirla, de ver qué se puede, pero obviamente la aplicación depende de cada uno, del análisis del entorno, de dónde está practicando y de el análisis de todos estos fondos científicos que nos dan algo de validez de lo que podemos llegar a hacer para prevenirlo. Tenemos suficiente información de los virus anteriores, hemos sobrevivido el HIV, el SARS, el MERS, el ébola y ha sido con éxito. Inclusive tenemos artículos de Wuhan, de los odontólogos específicamente, mostrando cómo ha sido y qué porcentaje de éxito han tenido todas estas medidas de protección que se adaptaron después. Empezamos en el protocolo. Lo primero que debemos analizar es hacer un análisis profundo, o sea, conocer qué es este virus, de dónde viene, para dónde va, cómo nos ataca, qué tipo de vestimenta estaban utilizando en el área médica, si es esto, qué tipo de protecciones, esta es nuestra recepcionista, Lady, y el tipo de ropa que vamos a utilizar y por qué. Pero debemos hacer un análisis de lo que vemos en la literatura y de lo que está presente en el momento y de lo que conocemos. Entonces, una vez identificado, empezamos a ver. Lo más importante es el triaje telefónico. Es el primer contacto que vamos a tener con nuestro paciente. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Pues vamos a tratar de llamar al paciente, nos va a llamar a contar que tiene una emergencia o algo y vamos a tratar de exprimirlo y de saber obtener el mayor información posible. Le preguntamos si ya ha tenido fiebre, si ha tenido pérdida del olfato, del gusto, le decimos que no venga acompañado, que por favor venga con una vestimenta que de pronto se pueda manchar o algo, si le vamos a untar algunas de las cosas con las que estamos limpiando. Todo ese protocolo no se los voy a leer paso a paso, pero básicamente es muy importante hablar con el paciente muy bien, decirle todos estos pasos, que sea puntual, ni más tarde ni más temprano, porque los tiempos entre paciente y paciente se nos prolongaron. La parte de asepsia, la entrada es importante y esta serie de protocolos para cuidarlos y cuidarnos son súper importantes en hacerlo paso a paso para que no nos vamos a saltar ninguno y que no vaya a haber ninguna contaminación cruzada. Empezamos a ver entonces cómo eso que nos contaban que podía ser en Wuhan empezaba a ser cada día más cierto. O sea, empezaba a haber un aumento de esos problemas o de esas urgencias. Las urgencias cada vez eran más graves, cada vez veíamos con mayor dificultad cómo hacerlo. Esta paciente nos llamaba que tenía una inflamación, que le estaba doliendo, que siente el corazón allí metido, que ya no sabe qué hacer. Y vamos a ver, tiene un absceso gigantesco, una paciente mayor, pasada a los 80 ya o 70 y pico años. Y hacer teleodontología es muy difícil, o sea, uno puede hasta cierto punto premedicar, pero estamos en una zona supremamente grave, muy cerca a senos paranasales, muy cerca al cerebro, muy cerca a la visión, o sea, realmente pasar de una infección oral a un orofacial a una sistémica es muy rápido. Entonces, la gravedad de esto radica en que si no tenemos centros de radiología, si no tenemos un tomógrafo y tenemos una complicación, esto es un error, entrar a hacer odontología de urgencias si no nos abren todo lo que requerimos para hacer la odontología como la sabemos hacer, con los medios de protección adecuados. Entonces, seguimos viendo cómo estas protocolos iban creciendo, nos llaman por teléfono, que se me quebró la muela, que me duele, que tengo movilidad, y lo que era pequeño, que en el día a día tal vez ni nos damos cuenta y lo resolvemos rápidamente, empezaba a ser más complicado. Para una mujer quien fractura su diente superior de la prótesis, más la inferior, significa que no puede alimentarse, que no puede hablar, que no puede, así está en cuarentena, pero es la vida, es el buen estar, ni siquiera vivir, el buen estar. ¿Por qué creo que deberíamos abrir nuestros consultorios entonces?
ya pasó la cuarentena, estamos preparados, nos hemos concientizado, hemos tenido tiempo suficiente de educarnos como profesionales de la salud. Sabemos que el riesgo de la infección va a continuar muchos meses. Yo creo definitivamente que esto no va a ser algo lento. Quisiera ser más optimista, pero me voy hacia atrás, veo el Mercy desde el 2012, ojalá me equivoque y lo encuentren rápidamente. Si lo encuentran, quedaré feliz de la vida, pero prefiero no llevarme una sorpresa triste y saber que vamos a estar protegidos por un tiempo X. Había que educar mejor a la población, aquí falló el gobierno, creo que le ha faltado firmeza porque no se trataba de guantes ni de limpieza de manos, realmente se trata es de proteger la entrada del virus. ¿Cómo se hace eso? Con utilización obligatoria de tapabocas que cubra manos, que cubra nariz y boca, y los ojos con algún tipo de gafas, de protector, de viseras, de algún tipo de protección ocular. Entonces aquí ha faltado un poquitico de firmeza. Las manos es importante, pero en el momento de la remoción también explicarle muy bien a la gente que no está acostumbrada. Nosotros los hemos utilizado toda la vida, entonces utilizar uno de forma diferente, un N95 a una máscara facial, no hay mucha diferencia, sí en la respiración, pero en la utilización conocemos perfectamente cómo podemos contaminarla y llevar un virus con así estemos utilizando una máscara. El tocarnos el tapabocas y tocar internamente es como decir si nos los pasáramos directamente a la boca. Entonces, en eso lo tenemos muy claro. No podíamos identificar a los pacientes asintomáticos, inclusive ahora. No tenemos ni idea a menos de que se haga una prueba PCR. Entonces, todo paciente debe ser considerado como un portador, como un COVID positivo. La mayoría de nuestros procedimientos producen aerosoles. Eso va a continuar. Si queremos hacer una odontología correctamente, los aerosoles están en nuestra jeringa triple para poder pulir, para retirar, para remover caries, para pulir, para quitar una arista, para arreglar un alambre de ortodoncia. Realmente las fresas están en la odontología, es como hablar de ciclismo sin bicicletas. ¿Incrementan el riesgo de infección? Depende del protocolo que utilicemos y el grado de blindaje que queramos tener. Digamos que hay ciertos grados de blindaje dependiendo de la profesión que tengamos o el grado de exposición a aerosoles. El equipo médico era insuficiente, la sociedad reaccionó, el equipo médico está preparado en recursos y en formación. La escasez de equipos se ha ido mejorando, vemos una cantidad de importación de equipos de protección personal para todo tipo de personas realmente. Cuando nos devolvemos y vemos la literatura, encontramos que esa proporción de infecciones en Wuhan pasó del 51% de las emergencias antes del COVID a del 51 al 71% durante la emergencia del COVID-19, durante la pandemia. ¿Por qué? Porque no había cómo atenderlas a tiempo. Entonces, cada vez las emergencias eran más graves. La emergencia que de pronto fácilmente una corona de cementada se podía recementar, limpiar y volver a hacer todo el procedimiento, esta de estarse sacando y entrando produce un estallido radicular y ya era una infección oral u orofacial, entonces fueron aumentando, entonces pasaron del 51% al 71%. Debido a las características del consultorio dental y al riesgo de contaminación por infección entre pacientes y con el odontólogo, para las prácticas dentales y para los hospitales, en áreas de afectación del COVID-19, que todas deberían ser consideradas áreas de afectación, porque todos los pacientes asintomáticos no los vamos a lograr detectar. Si llevamos a cabo un control de infección y un protocolo efectivo, esta es la base de todo. Y se dieron cuenta que bajo la premisa de las protecciones y las medidas adecuadas, durante esa época, esa pandemia en Wuhan, la infección entre el personal odontológico no aumentó y que gracias al control de las medidas y de los protocolos de prevención dentro de los consultorios odontológicos no hubo ningún aumento. Entonces significa que los protocolos durante la infección y después han funcionado perfectamente. Pensamos inicialmente en las aspersiones porque teníamos poco conocimiento, pero el temor era muy grande y sigue siendo, y es mejor tenerlo, es mejor tener parte de ese temor, eso nos hace protegernos mucho más. Hoy en día tenemos perfectamente claro que no lo debemos hacer. Alcancé a contactar muchas de estas empresas para ver todo tipo de limpieza inicialmente. Estos son los micronebulizadores, por allá atrás ven uno de ellos, es un aparato gigantesco, ahora se los muestro, pero realmente no hay necesidad, son equipos supremamente grandes, es este, si lo ven, este es el tamaño de un equipo de esos,
produce una neblina gigantesca, hace una bulla impresionante, y creo que es innecesario en un consultorio pequeño. Creo que es fantástico en una empresa, en una cosa muy grande donde no tengamos alcance y todo eso, o si nuestro consultorio es así, es una buena opción. Pero empezamos a hacer estudios, empezamos a ver estos atomizadores. Estos se utilizan en la finca para colocar el baigón o los insecticidas, y le borramos para que no pareciera pues un veneno, nosotros esparciendo, haciendo una aspersión de veneno con monómero, y lo quitamos. Ahorita vamos a ver qué tipo de partícula nos deja esto y qué tipo de aspersión logramos con esto. O con los aspersores con los que vienen. Vamos a hablar de este par de productos. Fueron los únicos dos, de algunos, no todos, que estudié, que me proporcionaron los exámenes de laboratorio donde corroboran que con su tiempo, su presentación, ya sea en atomizador, para mezclar, y en el tiempo adecuado, hacían lo que decían hacer: virucida, bactericida, tuberculicida, fungicida, etcétera. Utilizamos algunos de estos aspersorcitos donde íbamos produciendo, y utilizamos cualquier tipo de botella, pero este tipo de puntas nos hace una aspersión muy grande. Intentamos hacerlo también colocándole los puntas de los atomizadores, pero nos hacían una posición bastante incómoda. Hay unos do it yourself con simplemente una punta de lapicero que hace una microaspersión, y un tarrito facilísimo. Si lo buscan por internet en YouTube hay varios, y este es uno que se utiliza para pintura de automóviles. Ahorita vamos a ver. Este micronebulizador que les mostré es gigantesco, es muy costoso, realmente no vale la pena. Y esto sería fantástico. ¿Por qué? Porque le pone una carga electronegativa, y una carga electrostática, perdón. Y esta carga electrostática lo que hace es que el producto que utilicemos en ese reservorio le va a hacer una carga electrostática que hace que se adhiera fácilmente a las superficies que toque. Pero también son productos de $4,000, $7,000 que no valen la pena. Entonces empezamos a hacer pruebas con cada uno de estos. Esto cuesta aproximadamente $5,000. En dólares sería más o menos $1.25, y es un atomizadorcito pequeñito. Y miren el tipo de partícula que nos deja esto. Es una partícula pequeñita. Entonces hacemos la atomización y miren el tipo de particulita súper delgada. Los atomizadores, el spraycito que viene en el producto normalmente, o lo podemos comprar como los que se hacen en peluquería, y me dejan unas gotas un poco más grandes. Ahí ven unas goticas un poco más grandes allí. Entonces este está más pequeño, este es un poquitico más grande, y que es para pintura de automóviles, este cuesta $70,000, $80,000, más o menos. Estos son más o menos $27, y me permite graduar el paso del aire y la cantidad de líquido que hay para hacer, y me permite hacer una aspersión vertical o una aspersión horizontal. Entonces vamos a ver la aplicación contra el vidrio aquí, a ver de qué tamaño es la partícula. Entonces vemos que es bastante práctico, y ya tiene un rango desde este más pequeñito. Obviamente si es más grande, entonces con este vamos a lograr una aspersión mucho más grande, pero realmente cada vez vemos que estos nos producen una función fantástica a un precio súper económico, o simplemente el atomizador con el que viene. Cuando pensábamos entonces si no íbamos a tener esa aspersión de todo el cuerpo, pero queremos disminuir la carga virucida en la ropa que viene el paciente afuera de la calle, del transporte masivo, de su hogar, entonces la carga virucida, o sea, la cantidad de virus que viene en la ropa, depende de dónde venga previo a nuestra cita odontológica. Pensábamos en la ropa y todo eso, y afortunadamente lo prohibieron, y no lo debemos hacer. Entonces nos dimos cuenta que realmente lo que necesitamos y donde puede haber la mayor carga es en los zapatos. Entonces sí vamos a hacer una aspersión en los zapatos, y le vamos a colocar unas polainas, ojalá plásticas, para poder cubrir. Si no las consiguen, de pronto hasta los cobertores de cabeza, entrar a las mujeres al baño para no mojarse el pelo, podrían llegar a funcionar. Y le vamos a pedir que venga con su cabello recogido, con una bolita acá a las mujeres o a los hombres de pelo largo, y les vamos a colocar también un gorro para evitar que el virus que esté en el cabello y en los zapatos se vaya a mover. ¿Qué hacemos entonces con el cuerpo? Si el paciente, le damos dos opciones. Si le da mucho calor, le decimos entonces véngase por favor con una chaqueta o con una camisa. Cuando venga aquí se la va a retirar, la enrolla muy bien, la mete en una bolsita, y entonces la segunda capa ya viene menos cargada de virus, o posiblemente sin virus. Si es muy friolento, le decimos entonces tráigase un saquito, una camisa de manga larga, la tiene allí guardada. Cuando llegue al consultorio,
le van a pedir que la saque, se la coloque encima, entonces va a cubrir esa parte superior del cuerpo que viene con cierta carga virucida. Esta es la forma, vamos a hacer con señalética el mayor número de pasos posible, que sea sencillo de ver y de entender qué está pasando. Entonces le decimos que a partir de esa puerta donde entramos a nuestro consultorio queremos o necesitamos que vengan ya con tapabocas y con gafas. Esto la recepcionista o la persona encargada de hacer las llamadas le va a avisar que esto es obligatorio para que venga preparado. Tenemos doble tapete, un tapete donde van a hacer la aspersión, aquí vemos el atomizadorcito chiquitico. Si no tenemos el baño exactamente al lado, tenemos que proporcionar alcohol glicerinado o algo con que se puedan hacer la asepsia de sus manos muy bien, con los protocolos adecuados. Entonces, si manejamos con el codo es una buena forma porque el codo es imposible, pues, o no, de pronto habrá quien lo logre, pero es muy difícil entonces manejarlo, o ya vienen los que vienen con manejo con el pie, que sería aún mejor. Tenemos un basurero para poder depositar los guantes que vienen sucios, entonces se quitan los guantes, los botan, se lavan las manos o hacen la asepsia con alcoholes glicerinados, que sean más de contenido alcohólico que esos que quedan muy gruesos. Entonces cuando lo vemos, tienen que ser preferiblemente lo más líquido posible. Este tipo de alcohol glicerinado bastante líquido es muy bueno porque no me deja residuos en la mano y esa parte pegotuda es lo que va a hacer que se me adhieran más virus en la mano. Entonces aquí hacemos una aspersión de los zapatos, aquí se seca para que no quede un charco y no nos vaya, y necesitamos, si la puerta no es delimitada como esta, necesitamos delimitarla de alguna forma para que pare en ese tapete y pueda hacer toda la asepsia correcta y que alguien lo frene allí para que le explique que a partir de allí necesitamos que proteja para que no nos contamine de ahí en adelante el consultorio que ya ha sido trapeado y limpiado perfectamente con agentes virucidas. Tenemos un sitio para que se pueda sentar y aquí tenemos guardadas las polainas y los gorros para que se pueda sentar y le vamos a enseñar cómo colocarlos sin contaminarse. Tratamos de eliminar las toallas de manos y todo lo que haya en los baños, de colocar señales de cómo se lavan las manos y los jabones glicerinados a la mano y no manipulados con nuestras manos. Tenemos una zona de descarga para hacer una aspersión de elementos tipo carteras, maletines o cosas allí, que vamos a procurar que no entren y que no los lleven en lo posible. Y ya una vez entra el paciente y es guiado acá, recortamos de la tela quirúrgica este cubre pacientes, que es algo que podemos doblar y esterilizar después. Esto sería nuestro super babero. Tenemos la cabeza del paciente con el gorrito protegido como lo vemos acá, y tenemos esto que no solamente nos va a cubrir el paciente, el resto de la ropa, de la cintura hacia abajo que no hicimos aspersión, tenemos los zapatos protegidos por si pasamos, que no nos vayamos a contaminar allí, o que el aire acondicionado vaya a aerolizar o a mover el virus. Y también nos va a ayudar que cualquier tipo de aerosoles que caigan encima del paciente no lleguen a la unidad y nos permitan hacer una asepsia un poco más rápido. Entonces al llegar el paciente, hace su enjuague, y ahorita vemos con qué, le colocamos esto encima, le pedimos que no va a utilizar la escupidera, vamos a utilizar nuestra succión de alta y vemos qué más elementos vamos a utilizar. Tenemos que hacer nuestro triaje con la detección de la temperatura del paciente, pero realmente un poco más detallado. En el caso nuestro, los odontólogos, si vamos en nuestro automóvil particular y llegamos con todas estas ropas que estamos utilizando, podemos utilizar, esto es una chaqueta de ciclismo que tengo que es 100% impermeable, entonces me vengo en mi carro con aire acondicionado, entonces si está haciendo calor o frío no me importa, yo tengo que subir un ascensor, me parece complicado, si hay mucha gente me va a retirar y subiré por las escaleras, si hay una persona me quedo allí, no toco nada, ojalá fuera prohibido hablar en los ascensores, subo y me voy a enrollar esa que se pudo haber contaminado en el ascensor, la enrollo muy bien, la coloco en una bolsita y ya quedo con mi ropa con una menor carga. Se hace la aspersión de los maletines o de las cosas. Esta es mi cajita para transportar lo que vaya a lavar en la casa. Ahorita vamos a hablar de si lavamos, si esterilizamos o si desechamos. Pero esta es la cajita en la que meto la ropa lavable y la vuelvo a traer en la misma cajita. Es sellada. Y la forma como debemos colocarnos una vez sentados, una forma en que no toquemos con nuestros dedos los botines. Entonces aquí vemos una forma, metemos los dedos por dentro, metemos el zapato bien sentado, lo llevamos hacia la parte de atrás sin ir a tocar. Alguien nos está verificando esta labor porque si nos llegamos a contaminar, mi pierna derecha no dobla, muchachos, estoy operado de la rodilla, me reventé todos los ligamentos, la triada triste se llama.
entonces no me dobla mucho, por eso se me complica esa pierna. Ahí doblo, meto mis dedos, meto la punta primero, los llevo hacia la puerta posterior, ahí ya no me da más. No puedo tocar, tengo que verificar que no toque el piso, que no toque los dedos y nada. Y en caso tal, me voy y me limpio. Ese lapicerito que ven acá tiene un ganchito y ese es con el que toco los botones del ascensor. Entonces tiene un ganchito, lo cuelgo ahí y con eso toco los botones del ascensor para no ir a tocar absolutamente nada. Antes de pasar allí y antes de colocarse las polainas le han hecho una prueba de temperatura lo más cerca posible, no sirve a esta distancia y van a evaluar y si tiene la temperatura por encima le decimos señor qué pena usted está en riesgo, por favor retírese y nos avisa qué está pasando para que pueda hacer. De la protección inicial que tenemos diferentes tipos de tapabocas y dependiendo de lo que utilicemos es el bloqueo, o sea, un tapabocas tipo N95 no con válvula sino sin válvula, la válvula nos produce exhalar, o sea que nosotros somos contaminantes pero no nos podemos contaminar, entonces en odontología no deberíamos usar la válvula sino este tipo, pero eso nos da de un 95 a un 98% de protección versus uno de esponja que nos da un 0% de protección. Uno de tela, dependiendo de la tela, esta no debe ser antifluido, pero da un 10%, posiblemente un antifluido de una protección mayor. Carbón activado 25, FFP1 un 80 y las máscaras quirúrgicas dan un 95%, bastante buenas. Lo único malo es que no producen un sellado periférico como lo producen estas N95. Cuando hicieron muchas de las pruebas de los respiradores o de las máscaras faciales, la diferencia entre estas máscaras que hemos utilizado toda la vida y esto es básicamente que esta produce un sellado periférico que obliga a que el 100% el mayor porcentaje del aire entre a través del material particulado que va a retener el virus y las partículas o la neblina o los aerosoles. Esta lamentablemente tiene ciertos pliegues en la nariz, a los lados por donde se puede pasar y bloquear y nos podemos contaminar fácilmente. ¿Qué tipo de ropa utilizar? Esto es lo que conocíamos mayormente, que eran nuestras batas quirúrgicas, pero vemos que tenemos una buena porción del cuello descubierta y una buena porción de los pies descubierta. Es una buena protección para el paciente porque son esterilizables. Nos permiten también coger con la batola la perilla del sillín para subir y bajar y estar más cómodos dependiendo de lo que queramos acceder. Y empezamos a ver entonces estas modificaciones. Aquí tenemos unas gafas protectoras con nuestro N95 de 3M o las máscaras full face que van sobre la parte rígida o más sólida de la piel. Respiramos a través de los par de respiradores y si tienen una válvula cool flow debemos bloquearla para no ir a exhalar por allí, entonces le podemos poner un N95 por dentro que bloquea esa cool flow, nos permite exhalar sin que esa exhalación obligándola a pasar a través de un N95 o una máscara facial sellando esa salida. Entonces empezamos a ver qué se está utilizando en las clínicas, qué tipo de protección, ya sean barreras como estos shields o estos caretas o las gafas de protección periférica con diferentes tipos de tapabocas que produzcan un selle periférico y dependiendo, aquí tiene una máscara facial convencional, esta tiene una con selle periférico, entonces dependiendo del grado o probabilidad de contaminación. Estamos más acostumbrados a utilizar esto que a utilizar este tipo de trajes de cobertura total. En muchos de los artículos empezamos a ver que no importa qué tipo de efecto hagamos, pero siempre que haya aerosol, significa que tenemos que utilizar N95, manga larga, protección para los ojos y guantes. No he cambiado esto lamentablemente, pero empezamos a ver cómo utilizar o cómo combinar todos estos trajes. Tenemos que ver los valores en que están porque se han elevado muchísimo. Empezamos a hacer prácticas, los que vamos a utilizar las máscaras faciales. Voy a empezar de lo que para mí es la mayor protección a la menor protección. Entonces veamos que si nos quitamos el gorrito, ahí brinca y podríamos estar sacando entonces la utilización de gorros y estarlo quitando y poniendo en un sitio que está más lejano a la cabeza. Posiblemente no era lo que quisiera tener en ese momento. Teníamos que aprender bien dónde están ubicadas los puntos para aflojar y retirar la máscara y colocarla. No se deberían utilizar con gafas como tengo aquí porque me pueden romper el sello. Entonces debo verificar bien si estas paticas me van a romper el sello y no permiten que me selle allí. Entonces tengo que hacer pruebas sellando y chupando y viendo que la careta se me mete completamente. Esto es una máscara un poco más desarrollada que tiene digamos que una posibilidad de hablar, pero también una posibilidad de exhalar doble. Tienen el cool flow y la parte del diafragma para conversar. Hace muy fácil hablar. En la otra es como si hablar uno así, es muy tenaz.
Esto es diciéndoles que cada vez que se quiten la máscara, no importa en el momento que esté, traten de aguantar la respiración hasta que se puedan colocar una máscara, porque pueden tener coronavirus o parte del virus en su cabello, en alguna parte que no estuvo perfectamente cubierta. Eh, para mí, el ideal es el coverall o el overall de cobertura total, es la protección del paciente. Esa no es la del, la del paciente, no, esa es la del odontólogo. Ese es lo que yo he decidido que es mi protección. Yo me quiero proteger lo que más pueda. No quiero dejar el cuello expuesto y estarme limpiando con alcohol. Me va a irritar eventualmente. Esta es una piel bastante delicada allí. Pero la bata quirúrgica, que la voy a cambiar entre cada paciente, sí es la protección del paciente. O sea, todo esto que está en cercanía, los guantes, eso lo quiero estar cambiando, el protector o cobertor del paciente. Practicamos porque nuestra máscara también se puede quedar con virus, entonces queremos ver cómo limpiarla. Entonces queremos empezar a hacer prácticas y ver cómo vamos a limpiar eso. Y al final del día tenemos que lavarla muy bien. Entonces tenemos que aprender a desbaratarla. Esa es la válvula Cool Flow. Entonces tenemos que aprender a limpiarla muy bien, perfectamente, con agua y con jabón para que no se deteriore, y la tenemos que buscar un sitio para que quede colgada, desbaratada, y las válvulas terminen funcionando bien. Entonces con el detergente adecuado empezamos a hacer pruebas. Esto lo hacemos con amonio cuaternario de quinta generación, la limpieza de la máscara, para que cuando llegue el otro paciente, esto es vestido aún, o sea, solamente nos cambiamos la bata azul que nos vamos a cambiar entre pacientes, tenemos todavía el coverall o el uniforme completo, pero era practicando en qué forma voy a limpiarme sistemáticamente la máscara para tratar de disminuir cualquier virus que haya quedado allí, porque ese sí va a estar muy muy cerca del paciente, es la prolongación de mi cara. ¿Listo? Entonces hacíamos la práctica y eso es lo que efectivamente hacemos con amonio cuaternario, y estamos usando una gasa, o encontramos dos elementos limpiadores, unos trapitos que se llaman Yes y unos trapitos que se llaman Wipeal, que nos han aguantado la esterilización. Esta es la válvula de exhalación, entonces permite que cuando exhalamos se abre, y cuando inhalamos bloquea para que no podamos respirar por allí. Entonces le podemos poner una máscara facial, sellarla o dejarla más larga y bloquearla lateralmente, y le ponemos algún tipo de cinta aquí para obligar que la exhalación salga necesariamente 100% a través de la máscara. Entonces ahí la vemos desde abajo hacia arriba, bloqueado esa máscara, esa válvula de exhalación. Esto era una conversión. Al principio vimos a la gente de Isinova en Italia, que tuvo que convertir caretas de snorkeling en respiradores faciales. Entonces diseñaron, y un diseñador industrial diseñó esta valvulita, que efectivamente les ayudó en la ausencia o en el agotamiento absoluto de respiradores. Fue la salvación. Entonces empezamos, Decathlon dice perfectamente que esto no fue hecho para eso, tienen toda la razón en protegerse, pero ante la crisis han aparecido unas cosas geniales. Mi hijo, estudiante de cuarto semestre de diseño industrial, Daniel, me ayudó entonces a diseñar para poder utilizar los filtros que conocían. Entonces este fue el diseño de la punta donde viene el snorkel acá arriba. Allí está, ahora se los muestro que por aquí lo tenía. Bueno, no sé dónde está, pero esta es la puntica y esto es lo que vemos específicamente. Entonces, este fue el diseño, vienen dos piezas, la puntica, que es donde enchocla el filtro, que es esta puntica. Entonces se imprime esta parte primero y después se imprime esta segunda parte. O podrían cortar la parte del snorkel, sellar la parte superior, abrirle un rotico y simplemente pegarle esta parte, ya lo que ustedes decían. Obviamente tienen que tener cuidado, esto depende de la impresión que se haga, del selle que quede aquí, para que no quede filtrando aire por acá, que no quede filtrando aire por ninguna parte. Tienen que hacer la verificación de todo eso, y también tiene una válvula de exhalación que debemos proteger igual a la de 3M, pero tenemos que ir viendo, ir reduciendo para el bolsillo de todo el mundo. Los N95, que son los que más se han utilizado, estos son los de grado médico, los que fueron creados para healthcare o salud, pero tenemos que entender que estos son bastante rígidos. Entonces cuando hablamos, al mover con la mandíbula se nos golpea y se nos entierra en la nariz. Esa enterrada en la nariz la hemos escuchado y lo hemos visto en miles de artículos, donde después de unas horas miren cómo se nos va enterrando. Es imposible llegar a dolor así, y a la hora así el mentón me lo baja y hace que se me entierre en esta parte, y empieza a hacer laceraciones en la nariz y los loops en la oreja, a cortar la oreja. Entonces hay que tener mucho cuidado y entender qué es lo que queremos. Le pedimos a 3M y nos colaboró viendo los valores. Un respirador full face como el que vieron anteriormente, pues 6.800 la referencia,
cuesta 365.000 pesos, unos 125 dólares. Hoy en día están costando casi el doble, entonces estamos hablando de 250 dólares más o menos, o 490.000 pesos. Una FF402, la que tiene la válvula de conversación, unos 655.000 pesos, realmente están a 1.400.000 hoy en día en pesos colombianos, y se consiguen alrededor de 358 dólares, todo pongámosle el doble sin problema. Los N95 vienen desde 900 pesos a 4.950, un promedio de 10 dólares o 14 dólares, de 3 dólares, perdón, o 10.000 pesos. Entonces, si hacemos la conversión y decimos si utilizamos 5 tapabocas al día a un promedio de 12 dólares o 50.000 pesos, en una semana vemos 25 pacientes, serían 64 dólares o 250.000 pesos. Vemos que rápidamente terminamos comprando un respirador full face. Entonces, aquí tenemos que ver cómo vamos a usar esa economía, qué grado de confort queremos, qué grado de protección queremos, qué facilidad tenemos. Tiene sus pros y sus contras, cada uno debe analizar. Ojalá la puedan probar y ver qué ventajas o desventajas tiene. Y ahora les voy a contar qué pienso de ellas. Entonces, ya pasamos entonces de tener estas batas y ver que lo necesitamos. Cuando paso entonces de utilizar una máscara full face a utilizar un N95 con este tipo de gafas, vemos que tiene unos respiradores. Tienen acá abajo y acá arriba unos huequitos y aquí en la nariz otros huequitos. O sea que aquí ya no tengo un selle cercano al 100%, sino que va bajando el selle. Aquí ya tengo 2 entraditas en la nariz, 2 entraditas en la parte inferior y 2 entraditas en la parte superior, básicamente para que no se me empañen las gafas por la transpiración. Nuevamente, mucha importancia en el retiro. Empezaron a mostrarnos muchos cambios, o ideas, unos brasileños haciendo ese papel de sándwiches para protegerlo y que no hubiera aerolización, o la mesita de mayo con vidrio, o estos aspiradores que nos parecieron fantásticos. Entonces ponen aquí esto y vemos cómo chupaba una gran parte, pero lo muestran obviamente facilísimo. Entonces uno ve el tipo pues sin auxiliar y sin nada puesto encima, no sé qué está viendo este tipo, no tiene ni el espejo colocado en la boca. Pero entonces obviamente para vendernos lo muestran de la forma más sencilla. Lo mismo aquí, la odontología a 4 manos es indispensable, esto lo hace supremamente incómodo. Miren la posición de este tipo aquí engarzado, o sea que todos estos inventos hay que estudiarlos con maña. De esos, Catani me invitó a una de sus conferencias. Catani es una empresa italiana que tiene una cantidad de bombas de succión, de aspiradores, y resulta que hasta el año pasado tenían en su catálogo, lo habían retirado el año pasado, aspiradores de aerosoles. Y como nadie le paraba bolas a eso, lo habían retirado de su catálogo. Vemos que tiene un panel de prender, apagar y el grado de potencia del ventilador. Entonces succiona por acá. El primero es un filtro EPA. Tiene carbón activado. Este no va a hacer absolutamente nada con el virus. Quita olores básicamente. El carbón activado lo venden. Cuesta como 25.000 pesos o 6 dólares más o menos una bolsita de carbón activado si lo quieren poner para que quite olores. Entonces tiene el filtro EPA, que sí es el que me va a hacer la filtración, y tengo la maquinita o el ventilador, y le colocan una luz ultravioleta. Esto tenemos que tener muy en cuenta, que la luz ultravioleta no debe estar en exposición al humano, no la debemos ver ni que nos den la piel, y el caudal de aire es muy rápido para lo que realmente podría llegar a ver. Si hacemos los análisis, se dan cuenta que la mayoría de la luz ultravioleta, cuando hay un paso de aire rápido, realmente la función es casi nula. Y esto no es un invento mío, realmente los estudios de la utilización de estos respiradores o esta conversión de aspiradoras para absorción de aerosoles viene hace mucho tiempo, desde el 2004, del 2010, del 2017, y empiezan a mostrarnos cómo esos bioaerosoles venían siendo manejados con equipamientos. Aquí vemos lo del enjuague, se me coló esta antes, perdón. El enjuague, conocemos ya que podemos usar o una solución de isodine o yodo al 1%, o soluciones de agua oxigenada al 1%. Esto en términos coloquiales es básicamente 3 tapitas de líquido por una tapita de agua oxigenada, o sea que un agua oxigenada que viene al 3% o al 2%, al 4% tenemos que ver y convertirla en una dilución al 1%, lo mismo el isodine. Entonces hay múltiples artículos, se pelean que un poquitico más el agua oxigenada, que un poquitico más el isodine. Tenemos que ver el grado de pigmentación que produce el yodo para ver si lo vamos a utilizar y después vamos a hacer un procedimiento con resinas o una cementación que nos pueda afectar allí. Entonces para que determinen qué vamos a utilizar.
Vemos en este estudio del 2010 cómo con estos aspiradores y con los filtros internos lograban reducir las bacterias que habían en el aire, en esos aerosoles, en más de un 90% con el uso de estos aspiradores, que básicamente estaban succionando los bioaerosoles producidos en los consultorios odontológicos. Entonces empezamos a ver cómo podíamos lograr nosotros algo similar. ¿Listo? Entonces, además de la succión de alta que hemos tenido siempre, nuestras bombas de succión, aquí tengo mi bomba de succión, mi eyector de aire, me gasta mucho aire, mucha energía, utilizo un eyector pero con una bomba de succión, y una posible aspiradora de aerosoles. ¿Cómo era? Una conversión de una aspiradora convencional casera en una aspiradora de aerosoles. Entonces encontramos en el mercado en Colombia esta aspiradora, que es un tanque. En esta parte inicial tiene un filtro EPA circular donde entra el aire por este sitio, pasa por este tanque, obliga a pasar por este primer filtro y sale por acá donde pasa por un segundo filtro, que ya no es un filtro EPA sino una esponja, que la podemos forrar con nuestras máscaras de triple capa, que mostraron que siempre y cuando tuvieran un sellado periférico nos pueden hacer filtraciones de hasta el 98 o 95%. O le ponemos en su defecto un filtro N95, una máscara facial que recortamos y nos cabe, porque esto no es más grande que la palma de la mano. Entonces esta era una aspiradora pequeña que cumplía con esas características de esas máquinas hechas específicamente para odontología. Entonces esto no es lo que yo encontré y me ha ido funcionando. ¿Qué le pusimos? En esta parte inferior de mi mueble le colocamos una regleta donde yo metiendo el pie puedo activar el botón, entonces la prendo y la apago, y con tubería de PVC la prolongaba, o simplemente la manguera, si la quieren decirle al auxiliar que la sostenga allí, o ustedes si son capaces de manejar la fresa y la aspiradora, la acercan allí y me va succionando los aerosoles. Ahorita vemos qué tan efectivo podía llegar a ser. Entonces empezamos a ver cómo funcionaba y empezamos a hacer ensayos. Aquí la tenemos con el tubo un poco alejado, estamos utilizando nuestra succión de alta convencional, y íbamos viendo cómo íbamos a lograr entonces acercar ese tubo lo que más pudiéramos a la boca del paciente. Estamos utilizando, estas son mis bombas de succión, tengo dos Dentalis de dos motores de 1.5 caballos y una segunda como de soporte en el caso de que esta falle. Hay otra bomba de 1.5 caballos. Y aquí vamos viendo entonces cómo se ve. Quédense viendo aquí cerquita. Vamos viendo, esto es el Profimate, es lo que más aerosoles produce, y ven cómo se va yendo un buen porcentaje. No soy bueno filmando, me tocó hacer muchas filmaciones para ver qué tanto, pero aquí ven que no vemos. Normalmente le colocamos como un cubre ojos o un campo de ojos y queda totalmente salpicado. Aquí vemos que un porcentaje, yo me atrevería a decir que un 98 o un 95% del aerosol que estoy generando aquí se está yendo hacia el tubo del aspirador. Empezamos a ver, esto era como lo manejábamos, aquí lo colocamos para ver, porque realmente quedaba lleno del material con que hacemos esto, y miren cómo se va yendo el polvo hacia allá y los aerosoles que estamos generando allí. Entonces acuérdense, la bata azul es la protección para el paciente, la parte blanca es la protección mía como odontólogo. La blanca va a estar durante todo el día hasta que termine la atención de pacientes. La azul la voy a estar cambiando paciente a paciente, y voy a limpiar perfectamente mi cara y la parte externa de estos filtros siempre y cuando estén con la cobertura plástica, los 7093 o los 7093C. Los rosaditos no se limpian por fuera, no se tocan. Vamos viendo más cerca. Este es mi hijo. Tenía que ser hijo de odontólogo para que se quebrara preciso un central en pleno entonces miren cómo va aspirando aquí. Lo estoy haciendo a propósito hacia afuera para que salga. Miren ahí el grado de aspiración, miren que sale allí, y vamos a ver cuando lo retiramos cómo funciona. Entonces vamos viendo, miren ahí todo lo que genera y miren todo lo que se va allí. Entonces apenas lo levanta, vemos cómo se generan todos esos aerosoles, y cuando lo colocamos, miren allí, ahí lo vuelven a colocar. Entonces ahí lo retiran, ahí se vuelve a colocar, y inmediatamente uno alcanza a ver que esa nube, esa neblina empieza a disminuir. Y aquí encontramos un ángulo, fuimos mejorando la filmación. Vamos a ver si funciona. Entonces aquí vemos colocado, ahí está colocado. Le dejamos las gafas porque es fácil ver en las gafas que tanto le caía. Y esa fue la forma de corroborar que tanto. Miren ahí, ponemos la succión e inmediatamente se va. Ahora la vamos a retirar nuevamente. Y la retiramos, empieza a salir todo ese aerosol, la volvemos a colocar y desaparece en un porcentaje muy alto. Es más fácil verlo en persona. Entonces vemos que una aspiradora convencional modificada puede llegar a ser la solución para la reducción de aerosoles, combinado con la succión de alta
con puntas de aproximadamente 8 milímetros. No nos sirve agrandarla mucho ni volverla muy pequeño. 8 milímetros es lo que Catani nos decía que era el promedio para tener la mayor concentración de succión. Entonces no lo podemos achiquitar mucho porque no succiona lo suficiente, ni agrandar mucho porque perdemos poder de succión. Entonces cuando vemos esos embudos muy grandes, realmente perdemos poder de succión. Esa parte es muy importante. Entonces mi aspiradora está en este momento acá, tengo dos. Una aspiradora realmente es para pacientes, haciendo las pruebas con aerosoles inicialmente, a ver cómo era. Y lo otro es tratar de convertir nuestros consultorios en habitaciones de presión negativa. ¿Qué es esto? En las clínicas, cuando hay infección o hay contaminación entre una sala y la otra, los cuartos de los pacientes están totalmente blindados o sellados y hacen que todo el aire que egresa o que sale, la presión negativa, entra por unos filtros EPA, limpia de partículas, y el aire que entra nuevamente a recircular es un aire totalmente limpio y libre de virus. Y el aire que ingresa viene también limpio por una serie de filtros EPA para que tanto el aire que ingresa como el que vuelve a regresar se limpian completamente. Esto tiene que tener una eficiencia por encima del 95-99%, pero resulta que para lograr esa eficiencia está documentado en la literatura que hay 12 cambios de aires por hora en una máquina versus abrir una ventana que puede aumentar 3 veces la velocidad. O sea, que es más efectivo abrir una ventana que tener una máquina recirculando el aire y tratando de limpiarla. Además de que tengo un momento donde mi filtro se va a saturar, entonces la succión no es suficiente y voy a tener que desechar ese filtro. Versus si abro la ventana, dependiendo de que tenga al otro lado de la ventana, que la permita hacer y que la tenga. Y si tengo 1, 2 o 3 ventanas, me va a aumentar más, pero estoy trabajando totalmente cerrado todo el tiempo. Hablamos de si aire acondicionado o no. En zonas de clima caliente es imposible básicamente apagar el aire acondicionado, pero como si es un mini split está recirculando allí, si es un aire acondicionado central tienen que hablar con la gente de aire acondicionado, eso está perfectamente establecido y conocen que hay, pero hay que hacer una inversión de algún tipo, de alguna forma, para colocar los filtros y no ir a quemar el equipo. No es que yo le coloque un filtro EPA y listo, porque no va a poder ni entrar el aire ni lo va a lograr succionar, entonces se terminan quemando los equipos. Entonces, para poder entrar en la habitación de presión negativa es la que los protocolos en atención de pacientes con COVID positiva es lo que se recomienda. Entonces, esta es una forma de hacerlo. En mi consultorio tengo la fortuna de estar en una esquina, en un 8º piso. Entonces, tengo una ventana en la cabecera del paciente acá y una ventana hacia los pies del paciente y una en la oficina que queda aquí pegadita. Entonces, tengo mi oficina acá con una puertica y tengo la posibilidad de, apenas termino el paciente, colocamos este cuarto de paciente, lo doblamos perfectamente, lo enrollamos, lo metemos en una bolsita que vamos a reesterilizar. Esa bolsita la amarramos, la metemos dentro de un reservorio sellado, un tipo lock and lock, una caja plástica de esas transparentes, y ahí lo vamos introduciendo después de haberlo metido en la bolsa. Mientras tanto, sentamos al paciente, nos retiramos los guantes, nos hacemos la asepsia de las manos con alcohol o con jabón, con lo que tengan allí, y abrimos las ventanas mientras el paciente se coloca su tapabocas nuevamente y empezamos nosotros a permitir que recircule el aire y que se airee nuevamente y sacar cualquier resto de aerosol que tengamos allí. Mientras tanto empezamos coordinadamente con nuestro auxiliar o como ustedes definan a limpiar la unidad, las mangueras, a retirar todos los elementos. Todo el instrumental lo metemos en el líquido, en los amonios cuaternarios de 5ª generación, y después lo vamos a cerrar y después nos vamos a encargar de cepillar y todo eso, pero necesitamos hacer la inmersión. Entonces aquí tenemos la vía de circulación de aire, me entra acá de la montaña y sale hacia esta zona, siempre tengo viento hacia esa parte. Tenemos que buscar un sitio para parquear o depositar los tapabocas, ojalá colgados para que no se vayan a contaminar contra la pared o contra un mueble si lo colocamos. Entonces encontramos que la forma de colocarlos y colgarlos puede ser de pronto la mejor forma para que ellos puedan volver a reutilizar su tapabocas. Y aquí vemos entonces la ventana de entrada y la ventana de salida. Quien tenga una sola ventana, los cálculos se lo hace los aires acondicionados, y dependiendo de la apertura de la ventana y el área que tienen, les pueden decir en cuánto tiempo se hace un recambio del aire en una habitación de X tamaño. En los aires acondicionados mini split el problema es menor porque el aire se recircula internamente, o sea que yo puedo hacer una aspersión, una limpieza de mi serpentín de esta parte entre pacientes o al final de la tarde o como convengan ustedes con el protocolo que cada uno esté llevando a cabo. Tratamos de quitar el mayor número de cosas sobre los muebles y tener lo mínimo posible en los muebles.
Smart Air nos mostraba unos estudios inicialmente de ver qué tan bien funcionaba, veíamos el tamaño de la partícula del coronavirus versus una gota de sangre y cómo funcionaba, y de aquí salió la idea de ver cómo hacíamos estudios para la aspiradora, espero tenerlos pronto. Y básicamente nos mostraban que una máscara podría filtrar partículas del mismo tamaño del coronavirus o menor, siempre y cuando produjera un sellado periférico. Empezamos a ver entonces qué tipo de trajes utilizamos. Están estos tipos coverall o overoles que me cubren la totalidad o casi la totalidad del cuerpo. Entonces tenemos los Clean Guard de Kimberly Clark, pero vemos que ninguno de estos trajes fue elaborado para esto. Están hechos para procesos de pintura, desengrase automotriz, aeronáutico. En ninguna parte dice que esto fue hecho. Estos son algunos de los que tenemos disponibles acá. Pero no encontré en ninguna parte que Kimberly me demostrara cómo puedo utilizarlo para desinfección, y fueron los primeros que conseguí. Después encontramos esto coverall de DuPont, Tyvek, y nos muestra en su página cómo esa fábrica me ayuda a limpiar una gran parte de ese material particulado, pero nos cuenta que también, a pesar de que son trajes desechables, pero conscientes del desgaste y del sobrecosto y la disminución de estos trajes, como en la medida en que yo lo voy a lavar o le hago algún tipo de esterilización, después de una 30 lavada, voy perdiendo una cantidad de propiedades. Entonces más o menos en el 25 se me dispara ya que se me desgarra, que tengo un incremento en la permeabilidad del traje, o sea que es un traje que en la medida que lo voy lavando llega a un punto donde ya pierdo básicamente su función. Entonces tengo que tener muy claro cómo lo voy a ir marcando para saber que ya me lo lavé una vez, dos veces, hasta que llegue un punto donde ya estoy en riesgo y realmente no tengo ningún tipo de protección. Nos dicen cuál es la guía de limpieza, qué tipo de productos utilizar en base a hipocloritos o peróxidos de hidrógeno, más como hacia el peróxido de hidrógeno, indicándonos que daña menos las telas. Entonces está toda la explicación. Cochrane nos dice básicamente que es difícil decirle al usuario qué utilizar, que están todas esas guías de las batas de cirugía, de los coverall, pero básicamente depende de cada uno decidir qué y por qué va a utilizar. Cuando empezamos a ver este tipo de trajes como un coverall, pero en esas telas de 45 gramos o 35 gramos, veíamos que el volumen que genera esto, la bata del odontólogo, la del auxiliar y el cubre pacientes, era de un tamaño. Estas son unas bolsitas que creamos para poder, después de envolverlo, metíamos allí, y este envoltorio ya amarrado lo metíamos a esterilizar, pero lo metíamos en una bolsita, mientras de allí lo transportaban en una cajita cerrada hasta el área de esterilización. Nuestra área de esterilización, veamos que a pesar de ser un esterilizador grande, solo nos daba para un paciente. Entonces realmente el consumo de energía, el número de veces que lo haces son 5 veces, nosotros somos 7 en la clínica, 7 veces que estuviéramos al tiempo, realmente o quemamos esto o el gasto de energía iba a ser brutal. Lafayette es una fábrica de telas, lo mismo que Protela, está en el Valle del Cauca, pero muchos de los países tienen telas antifluido. Estas son telas que tienen algún grado de impermeabilidad o de repelencia al agua. Lafayette siendo en Colombia la más antigua, con normas ya como un agente antimicrobial, y Protelas que viene ya hace un mes aproximadamente entrando en este tipo o incursionando en estos de equipos biomédicos. Entonces ya nos empiezan a mostrar el grado de repelencia, que nos aguantan el cloro, que nos aguantan el hipoclorito. Entonces nos da un poco más de tranquilidad y nos dan la ficha técnica cómo lavarlas y cómo protegerlas, para tener entonces un traje que mando a hacer un poco más a mi medida. Esto es Melissa Estela, le digo porque he utilizado muchísimos trajes y les cuento que en algunos me jalo hacia adelante y caben 3 Julianes juntos, o sea, y es gordísimo, y levanto las manos y tengo una manga de este tamaño. Entonces con ella hemos ido desarrollando para que me quite, la cremallera iba muy arriba y me apretaba acá, entonces hicimos unos pulimentos. Le da la opción de hacerlo en el Lafayette, que es la tela que me brinda en este momento la mayor protección según lo que hay en la literatura, o otra tela, y ya depende de cada cual. Entonces, como les digo, mi decisión es que la protección blanca en telas lavables es lo que quiero utilizar, porque es algo que puedo reutilizar, porque no voy a tener tantos trajes contaminando o esterilizando. No me dan los equipos que tengo, y normalmente tenemos esterilizadores pequeños porque tenemos instrumental pequeño que tiene un volumen muy pequeño, y puedo tener estas batas que ya decido si las voy a reesterilizar o si las voy a desechar.
pero esta es la que me brinda la protección y esta es la que me va a cambiar paciente a paciente y me va a hacer una desinfección con amonio cuaternario de quinta generación de mi máscara, más no de la ropa porque la tengo protegida encima, ni siquiera del traje porque pienso que lo voy a mover o algo. Entonces por ahora no creo. ¿Cómo lavar? En el CDC, si se meten a esta página, perdón, si se meten a esta página van a encontrar perfectamente todas las características de cómo y a qué temperatura lo va a lavar, cuándo utilizar hipoclorito, cuándo utilizar peróxido de hidrógeno. Léanla, está muy claro la fórmula de cómo lavarlo y tienen básicamente un estudio donde demuestran que todos estos procesos de limpieza en área residencial no tienen eventos conocidos de que haya sido un contaminante, siempre y cuando el protocolo de la manipulación de llevar de nuestra área contaminada del consultorio a nuestro hogar se haga de forma adecuada, en una bolsa sellada, en una cajita como les mostré al principio. El uso extendido de las máscaras de los N95, esta es la parte complicada. Obviamente son costosas, no hay suficientes aparentemente, pero realmente eran máscaras que estaban hechas para un solo paciente para poder votar. Entonces tenemos que tener cuidado en la forma como los vamos a proteger o el uso prolongado que les vamos a hacer, porque básicamente el riesgo radica en que en las manipulaciones yo pase el virus que está en la parte externa hacia la parte interna. Dentro del reuso veíamos la utilización de UV y una cantidad de literatura bastante complicada al principio. El CDC nos decía, sí, ultravioleta funciona, pero siempre y cuando, pero si aerosoles con aerosoles no funciona. Y la verdad, leer la literatura era bastante complicado. Nos decía, el peróxido de hidrógeno sí, pero veíamos que realmente funcionaba con unos equipos súper costosos, Bicwell, de compresión, 3 horas de aireado posterior, o sea, unas cosas básicamente inviables. Veíamos una cantidad de aditamentos para ayudar la succión con una serie de succiones modificadas, estas cámaras que dificultan muchísimo. Los primeros que las utilizaron fueron los anestesiólogos para hacer las intubaciones, o los endodoncistas con estos plásticos, pero realmente imagínense uno limpiando este plástico donde todo el aerosol queda allí. Creo que es más lo que complica la vida. Me quedó quieto esto, vamos a ver qué pasó. Bueno, si no funciona aquí no importa. El primer artículo que encontramos en cuanto al reuso de máscaras fue el de Peter Tsai. Básicamente este artículo, este fue el inventor de la parte electrostática en las máscaras faciales. Este artículo ya no está disponible básicamente porque hay un artículo mucho más desarrollado, pero nos empezaba a decir que el alcohol no funcionaba porque dañaba las cargas, que lo mismo hacía el jabón y lo mismo el ultravioleta. Entonces nos mostraba cómo podíamos utilizar calor seco por 30 minutos, pero siempre y cuando no tocara ningún metal, o que podíamos utilizar vapor a 125 grados centígrados durante 3 minutos, igual sin tocar la parte de metales. Voy a pasar rápido de esto. Claramente nos decía que la carga electrostática se dañaba con alcohol, con amonios cuaternarios que tiene una base alcohólica, y con jabones también. Entonces realmente ni jabón, ni alcohol, ni amonios cuaternarios. La utilización de estos aparatos que generan vapor y calor está entredicho porque no sabemos si el amonio cuaternario que coloquemos acá lo terminamos inhibiendo, entonces hay que tener cuidado con esto. Y realmente no logramos más de 54 grados centígrados. Aquí se me mueve cuando lo quito ya, pero cuando lo abrimos y medimos lo que va aquí, entonces ni llega al grado a la temperatura que necesito para inhibir el virus, y tendría que estar demasiado cerca y no sé si me afecta el producto. Entonces prudencia con estos equipos, mejor no. Si utilizamos alcoholes, vemos como colocamos agua, la máscara es perfectamente impermeable, y cuando colocamos el agua y le hacemos la atomización con alcohol, vemos que pierde la carga electrostática y el agua pasa directamente. Lo mismo pasa cuando lo hacemos con el amonio cuaternario. Ahí vemos que va a empezar a chorrear en un momento, ahí empieza a chorrear, entonces alcoholes no se debe hacer. Váyanse a este artículo, léanse cada uno, no se los voy a describir, pero estos N-Deacon es un grupo de científicos, un consorcio que se empezó a estudiar los N95 y ver cómo funciona la decontaminación,
¿Cómo hace esa saturación? Básicamente se satura cuando sentimos que ya no podemos respirar o se nos dificulta la respiración. Nos dice si el tiempo lo afecta o no. Nos dice las conclusiones, nos dice pues si no hay más chance, pues lo tiene que reutilizar. El ideal sería que no lo reutilizara. Y nos dice para cada uno de los procedimientos, con humedad, con ultravioleta, con peróxido de hidrógeno, si lo debemos o no utilizar, y cada uno definirá qué procedimiento utilizar y por qué. Digamos que estos son los mejor, los que más o menos pasaron la prueba, y estos los que definitivamente no pasaron la prueba. De cuáles no utilizar: jabón, alcohol, hipoclorito, guardarla simplemente, autoclave, microondas, la luz solar, todas estas cosas. Entonces aquí pueden leer perfectamente qué funcionó y qué no funcionó. La luz ultravioleta definitivamente degrada también. 3M nos muestra todos los antecedentes de los tipos de máscaras que tiene, las mid-phase, estos respiradores o purificadores con motores que hay en la literatura. Ellos no se hacen responsables porque no fueron equipos que fueron hechos para esto, pero nos han dado como las bases, y básicamente sabemos que estos tienen una filtración adecuada, pero el hecho de que tengan esta cobertura, entonces los 7093 o los 7093C, que tienen unos fluorhídrico para la eliminación de gases, nos ayudan a cuidar, y tiene la ventaja de que lo puedo utilizar por fuera. Hasta que llegue su grado de saturación. Entonces, si leemos todo esto de la forma, de la protección, de la limpieza de las máscaras, todo está en literatura para que aprendamos a armar y a desarmar y a contaminarlos. El uso, la colocación y la remoción, la aplicación de los alambres, todo esto es la forma como 3M o el tapabocas que tengamos, las mid-face o las full-face, cómo verificamos haciendo presión en el centro que podamos exhalar, o haciendo presión en los lados para ver que tengamos el sellado periférico, y la forma de limpieza al final del día. Como vemos, esto fue realmente diseñado para otro tipo de actividades, no la que tenemos nosotros. La ventaja es que no generamos toda esta cantidad de material particulado, pero es importante que lo lean. De los dos productos que les hablaba al principio, vamos a ver si ya la cámara me volvió a recibir. De estos dos productos que hablábamos, no, sigo en pausa. De los dos productos que hablábamos, Alcamédica con el Alcacime fueron los únicos que cuando les solicitamos qué estaban utilizando, perdón, cuando les solicitamos que nos mostraran los estudios de laboratorio, fueron los únicos que nos mostraron estudios de laboratorio donde efectivamente demostraban que el producto, en la forma como estaba presentado, nos producía la acción virucida, bactericida, fungicida que había. Entonces, Alcacime es un amonio cuaternario de quinta generación que actúa en 1 minuto. Con todo, aquí dice en cuánto tiempo, para qué tipo de virus, de microbio, de bacilo, de todo, tenía todos los estudios que hay. Entonces, si llaman, les van a dar toda la literatura, la tienen perfectamente. El Alcacide es un amonio cuaternario ya terminal, es un esporicida ya más prolongado, es más fuerte, pero se demora más tiempo en actuar. Este sería como al final de la tarde, el Alcacide. Nos hablan de las diferencias entre el hipoclorito y el amonio cuaternario. Definitivamente el amonio cuaternario tiene una ventaja enorme versus el hipoclorito. No le veo función ahora al hipoclorito habiendo estos productos fantásticos de amonios cuaternarios. Eufar, que está en Bogotá, en Colombia, pero tiene incidencia en toda América Latina. Lo pueden pedir directamente en su página web y tienen todos los protocolos muy bonitos del amonio cuaternario de quinta generación en 1 minuto, o su Benciral para su acción tuberculosidad, fungicida, virucida. Lean, y ahí están. Lo fantástico es que les muestran todos los exámenes de laboratorio. Aquí están todos los exámenes de laboratorio donde les garantizan y demuestran por un tercero que realmente evaluaron y que en presencia de materia orgánica no se inhibía y que realmente producía su acción virucida, bactericida, fungicida. Entonces, muchas gracias a este par de compañías. No significa que las otras no funcionen, sino que no tuve tiempo de hacer el resto. Busquemos muy bien y con mucho cuidado la forma de limpiarnos las manos, el tipo de jabón. No todos los jabones de tocador funcionan, entonces busquemos qué tipos de jabón. Si tienen un manos libres, como esta bombita de aplicación, es fantástico. Entonces tenemos uno con clorhexidina, básicamente en 1 minuto,
y unos con triclosan. Entonces miremos a ver qué tipo de jabones son los que queremos. También tengamos cuidado en qué tanto vamos a utilizar todas estas cosas en nuestras caras y en nuestros cuerpos y por todas partes. Ya para terminar, entonces tengamos muchísimo cuidado. Realmente no utilizar una máscara es no protegernos contra el coronavirus. Es un riesgo muy, 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 muy grande. Lo tenemos clarísimo. Ojalá el gobierno lo tuviera así de claro. Hoy vi a la alcaldesa de Bogotá diciendo la obligatoriedad. La aplaudo, felicitaciones, señora alcaldesa. Así deberían ser todos. Creo que los alcaldes y el de Cali lo está haciendo muy bien. Afortunadamente es un médico y ojalá lo ponga obligatorio. No he tenido mucho tiempo de ver noticias realmente en todo este tiempo, dedicado a estudiar, a analizar y a ver todos los productos y las cosas que puedan ver acá. Entonces, creo que conocemos perfectamente como odontólogos qué tenemos y cómo nos hemos preparado. Toda la vida hemos conocido y hemos utilizado los equipos de bioseguridad, entonces creo que tenemos una preparación suficiente. Y lo último en cuanto a las pruebas rápidas. Tenemos dos tipos de pruebas. La prueba PCR, que es la prueba el frotis en la garganta y en vías aéreas, donde nos demuestran específicamente si está el antígeno del coronavirus. Esa es la prueba maestra, esa es la prueba reina, las que nos dice con especificidad y en 8 horas nos están entregando un resultado donde nos dice desde el día 1 si estamos o no contaminados. Las pruebas rápidas es una prueba sencilla donde con una gotica de sangre nos van a medir los antígenos o los anticuerpos los anticuerpos que se producen, o sea, nuestros caballitos de batalla que salen, pero estos no se producen inmediatamente, estoy contaminado. Le puede tomar 5 o 7 días dependiendo de cada organismo. Entonces estas pruebas rápidas servirían en algunos casos, pero realmente alguien en una empresa que se hace con una prueba rápida, la prueba y sale negativo, puede estar positivo, entonces me da una falsa sensación de seguridad. ¿Por qué? Porque todavía no ha generado los anticuerpos que me van a batallar, entonces ya estoy positivo, pero le tomo un tiempo y después de X días, 3, 4, 5 días, me va a aparecer, y si hago la prueba nuevamente, me voy a dar cuenta que ya estaba contaminado, simplemente la prueba rápida no me lo demostró. Y si fuéramos a quedar guardados, pues podría funcionar, pero si no estamos guardados realmente, cada vez que salgamos nos podemos tener riesgo de volvernos a contaminar y al regresar vamos a estar contaminados. Eso era en mi apreciación. Realmente les agradezco por haber aguantado todo este tiempo. Era lo que tenía para compartir con todos ustedes. Espero que les sirva para algo. Cada uno debe estudiar a conciencia y ver cómo esto le sirve o no le sirve, si es aplicable o no. Y quería decirle a nuestros gobernantes que realmente si había 3 personas o 2 personas preparadas y que les podemos demostrar cuando quieran dentro de nuestro área de trabajo cómo es esta preparación en vivo, éramos los médicos, los odontólogos y los laboratorios clínicos, porque fuimos criados desde la universidad y en nuestra práctica el uso de tapabocas es un día a día, ha sido algo normal para nosotros, y todo esto de contaminación cruzada no es algo nuevo, es algo que nos hace abrir los ojos, obviamente, de tener protocolos supremamente estrictos, y con esto podemos decir tranquila y conscientemente que tenemos la preparación, nos sentimos preparados no solamente para atender urgencias, sino para atender la totalidad de los eventos que hay con toda la protección del caso. Creo que puede ser más grave continuar con esta cuarentena sin que la gente pueda producir plata, a salir protegidos como estamos, a empezar a generar otra vez y a que esta economía evolucione. Muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto.